Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocía, estudiante de Psicología de la UNED. Y hoy vamos con el desarrollo de la asignatura de Desarrollo, Psicología del Desarrollo 1, tema 11, el desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. Vamos a coger el boli de color amarillo y bueno, subrayamos adolescencia. Introducción. Nos dice, la adolescencia es una construcción social que hasta el siglo XX no se ha considerado en el mundo occidental como una etapa vital independiente. Nos dice que ayudaron a sentar las bases teóricas para el estudio científico de la adolescencia y que contribuyeron también como un periodo marcado por las disyuntivas vitales y la presencia de las crisis. La adolescencia se suele caracterizar como un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en el que se producen cambios y transformaciones en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Pero ¿cuándo comienza y termina la adolescencia? Nos dice que la Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia se extiende entre los 10 y los 19 años. Sitúan esta etapa hacia los 22 años y propone que desde los 18 hasta los 25 los individuos se encuentran todavía en un periodo de transición, en el que aún no se perciben a sí mismos como adultos, en el que no se han asumido las responsabilidades propias de estos. Esto se denomina la adultez emergente. Y aquí aparece la concepción actual de esta etapa de la vida es producto de factores sociohistóricos, por lo que se refiere a factores culturales, que señalaba que es posible establecer una relación directa entre el grado de complejidad de una cultura. El intervalo de edad de la adolescencia ha variado a lo largo del tiempo porque han ido cambiando las exigencias que la sociedad le plantea a un individuo como ser autónomo y maduro. En el adolescente occidental, pues no está prefijada su identidad futura, sino que tiene que construirlas. Y aquí aparece que sobre las tareas evolutivas correspondientes a la adolescencia entre 12 y 18 años están las relaciones más duraderas, lograr el rol social masculino o femenino, aceptarse físicamente, alcanzar independencia emocional de los padres, prepararse para el mundo profesional, integrarse en el mundo laboral, adquirir valores y un sistema ético, desear y llevar a cabo comportamientos socialmente responsables y la selección de pareja. El cerebro durante la adolescencia. La materia blanca, es decir, las conexiones neuronales, merced a las dendritas y axones y su cubierta de mielina, se incrementa de manera lineal. La materia gris, que es el cuerpo de las neuronas, sigue un patrón de incremento de la U invertida, una estabilización y además las zonas del cerebro que gestionan el procesamiento de las emociones, antes que las destinadas a la planificación y control emocional o gestión de impulsos, y valoraciones de las consecuencias que se sitúan en el córtex prefrontal. Este patrón de maduración del cerebro puede explicar el comportamiento adolescente, las conductas de riesgo, la impulsividad y los cambios de humor. Para estos puntos en el cerebro durante la adolescencia han de ser interpretados como una etapa de plasticidad y adaptabilidad. Punto 3. La pubertad. El proceso psicobiológico, que se han apreciado los cambios biológicos, se relaciona tanto con factores internos, genéticos, como externos. El proceso de la pubertad se inicia con una serie de cambios madurativos regulados por factores neuroendocrinos que tienen como objetivo la capacidad reproductora plana. Mecanismos neurobiológicos y hormonales de la pubertad. Nos dicen que al inicio de la pubertad, el sistema endocrino libera hormonas que tienen como objetivo madurar los órganos sexuales y dotarles de funcionalidad reproductiva. Las estructuras que se encuentran en el hipotálamo liberan GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta hormona estimula otra estructura cerebral, la hipófisis y la glándula pituitaria. La hipófisis a su vez libera LH y FSH y ambas viajan por el torrente sanguíneo y llegan a los ovarios y testículos. Ahí estimulan y regulan la producción de estrógeno y óvulos en las chicas y testosterona y espermatozoides en los chicos. De nuevo, el torrente sanguíneo les aporta hasta el cerebro, donde las estructuras iniciales detectan el nivel de estrógeno y testosterona en sangre. Dependiendo de dichos niveles, el hipotálamo y la hipófisis regulan la cantidad de hormonas que liberan. El estrógeno es responsable de que los ovarios produzcan óvulos, que preparan para la reproducción, y es responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Es responsable de regular el ciclo menstrual y en cuanto a la testosterona es responsable de los cambios en la pubertad.
Favorece el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y contribuye al desarrollo de maduración de la próstata, así como la producción del semen. La progesterona comienza a ser funcional en las niñas en el primer periodo y tiene como función revestir el útero para recibir a un óvulo fertilizado. Si esto no ocurre, sus niveles descienden, se desprende este revestimiento y se expulsa durante la menstruación. En los niños, el nivel de testosterona está regulado por la cantidad de progesterona. Estrógeno, progesterona y testosterona están presentes en ambos sexos, pero en niveles distintos. La mujer produce el doble de estrógeno y progesterona que el hombre y 10 veces menos testosterona. Maduración sexual. Nos dice que este proceso pues, tiene hasta caracteres secundarios adultos o maduros y que se considera normal el incremento del tamaño de testículos y el escroto a partir de los 9-14 años de forma progresiva, obviamente. En el inicio de la pubertad, los cambios es normal físicos y fisiológicos y el proceso de maduración sexual, la aparición de la telarquía, el proceso de maduración sexual, la primera menstruación, el botón mamario, el registro de la menarquía, las variables epigénicas como la mejora en las condiciones de salud y vida en la población. Esta estabilización se debe a procesos genéticamente programados de maduración neurofisiológica y endocrina. Los factores ambientales ejercen una influencia sobre el comienzo de la pubertad, como por ejemplo el estrés familiar. Controlando las variables de edad de la menarquía de la madre y otros factores del entorno. Se encuentran pues las niñas que vivían en el seno de familias disfuncionales o que tenían relaciones conflictivas y estresantes con sus madres, tenían una edad de aparición de la menarquía anterior a las niñas cuyo entorno eran más cálidos y estables. Otro es la nutrición y la obesidad, que también se relacionan. Luego, una de las explicaciones se encuentra en la leptina, que se sintetiza en el tejido adiposo. Esta relación entre nutrición y menstruación queda palpable en alteraciones como la anorexia, que tiene la supresión de la regla, o la amenorrea. Otros factores como la prematuridad, que está relacionada con un adelanto de la menarquía. Crecimiento y peso. El pico del crecimiento en las niñas se produce entre 12 y 14 años. La talla definitiva en los chicos se alcanza a los 21 años. Y no todas las partes del cuerpo crecen y maduran al mismo tiempo. De hecho, comienza el crecimiento de las extremidades inferiores. Respecto a los superiores, pues crecen primero las manos y luego el crecimiento de los brazos. Importante, el tejido muscular, tejido adiposo y densidad ósea son similares en niños y niñas antes de la pubertad. Las células adiposas se encuentran en un mayor número de mujeres y se distribuyen alrededor del vientre y caderas, que puedan tener una misión de soporte metabólico para el desarrollo del feto en los futuros embarazos. El nexo entre ámbitos biológico y el psicológico, vimos en la pubertad, se denomina timing puberal al desarrollo pubertal. Un adolescente puede presentar una pubertad temprana precoz. Sobre los efectos psicológicos del desfase de la pubertad, se encuentra un desarrollo pubertad temprano, se asocia con mayores niveles de desajustes psicológicos, tanto internalizados como la ansiedad y la depresión, como externalizados, como las conductas agresivas o conductas desafiantes. Respecto a la pubertad tardía, pues por un ajuste emocional, los mecanismos por los que el timing pubertad puede influir en el ajuste psicológico son de índole tanto biológica como psicosocial. Podría ser que los adolescentes que maduran precozmente tienen como aspectos en asunción de identidad madura, conflictos con sus iguales, etc. Conflictos con los padres o maestros, etc. Luego tenemos, pues con su nivel de madurez emocional y cognitiva, biológicamente la pubertad temprana puede influir en el desajuste psicológico debido a que se supone la liberación precoz de hormonas sexuales que tienen un efecto en la estructura y funcionamiento del cerebro. El desarrollo es un complejo interjuego entre factores biológicos y psicosociales. Desarrollo psicosocial durante la adolescencia. Principales perspectivas teóricas. La adolescencia se interpreta como un periodo de transición y está caracterizada por un desequilibrio psicológico, como una etapa turbulenta denominada por conflictos y cambios de estado de ánimo. Por su parte, el psicoanálisis tiene una gran vulnerabilidad, ya que los cambios fisiológicos se producen en emergencia de pulsiones sexuales que hacen las alteraciones y desequilibrios psicológicos. La desvinculación con los padres y el enfrentamiento con las normas son características de esta etapa. La identidad es una tarea evolutiva compleja de especial trascendencia.
y supone un factor de riesgo o protección. Erickson nos dicen que la adolescencia como la búsqueda de un sentido común coherente del yo. Se ocupa del progreso del yo y tiene en consideración aspectos sociales y culturales. El desarrollo psicosocial tiene una tensión entre dimensiones positivas y negativas y es la gestión de las crisis de la personalidad. Las crisis para suponerla y afrontarla y superar el reto psicosocial y tendencias a los conflictos en competición, ¿no? Al final. Es importante que los estados son jerárquicos ya que cada nuevo estadio supone una superación del anterior y han de entenderse desde un punto de vista de progreso y de cambio hacia una estructura de mayor diferenciación interna, complejidad, flexibilidad y estabilidad. El desarrollo de la personalidad, su cambio, no se lleva a cabo de forma aleatoria, sino siguiendo una secuencia determinada. Para Erickson, la identidad supone llevar una concepción coherente e integrada del yo. Esta concepción es personal y está compuesta por valores, metas, creencias, ¿no? Para acceder de forma consciente y autónoma. Para Erickson, los cambios biológicos, psicológicos y sociales tienen gran impacto en el desarrollo de la personalidad. Una de las características esenciales pues son la etapa de las nuevas capacidades de los adolescentes, cognitivas, biológicas y sociales, ¿no? Y nuevos retos personales y sociales. El objetivo es resolver la crisis de identidad que se presenta en forma de dos posibles resultados: estancarse en la confusión de los diversos roles en los que se debe enfrentar en esta etapa y alcanzar una identidad integrada. Y esa identidad supone que el adolescente asuma de forma consciente y autónoma compromisos personales y sociales y por otra la convivencia armónica de los diferentes roles en distintas áreas psicosociales y psicosexuales propias de la adolescencia, obviamente. Tenemos la formación de la identidad durante la adolescencia. En el modelo de Erickson hablamos de la etapa y tendencias de conflicto, que es el motivo de la crisis, no el área de identidad. Aquí tenemos todo, nos lo podemos leer perfectamente. Y bueno, pues nos vamos a James García, formación de la identidad. Al final aquí es importante la búsqueda de la identidad, explorando los diferentes roles y nivel de compromiso, y propone 4 estados de desarrollo de identidad del yo. La crisis y compromiso. La crisis se refiere al periodo de toma de decisión personal y autónoma de los aspectos personales y sociales, y el compromiso hace referencia a la asunción efectiva de la responsabilidad, ¿no? Provocan conflictos internos, cognitivos y emocionales que hacen que cuestione sus valores, expectativas y creencias. Y lo tenemos, ¿vale? Identidad hipotecada, moratoria, identidad de logro. La teoría focal de Coleman, nos lo leemos. Punto 5. Autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia. Nos dicen que el autoconcepto del adolescente deberá cumplir una serie de requisitos formales como ser internamente consistente o permitir predicciones fiables sobre la conducta. Su elaboración aparece íntimamente ligada al desarrollo de las capacidades cognitivas relacionadas con la lógica formal, los datos sobre la construcción del autoconcepto y, bueno, por ejemplo, la habilidad de análisis, ¿no? O los rasgos de la personalidad, antes de la habilidad para coordinarlos o una estructura superior más abstracta y explicativa, etc. Nos lo leemos. La autoestima en la adolescencia. Me ha entrado mareo, esperarse. Me ha entrado un poco de mareo. Voy a terminarlo ya que creo que ya soy un poco caos mental. Así que ya terminé este punto, ¿vale? Rapidito. Nos dice que la autoestima se define como la evaluación que el individuo hace de su valía como persona. Nos dice la valencia, el juicio global. Nos lo leemos, ¿vale? Y ya terminamos. Hablamos de la proliferación de los roles, las experiencias, los cambios físicos, la sensación de alejamiento, la búsqueda de la identidad, todo eso es súper duro. Leérselo está muy guay este tema, ¿eh? Me ha encantado, la verdad, me está empezando a gustar un montón desarrollo y personalidad. Bueno, que tengáis buena tarde. Yo me voy a un cumple. Gracias a esta personita que ha hecho estos apuntes, que se llama Jade y Punto.
Gracias por hacernos la vida más fácil. Gracias. Nos vemos otro día. Un saludo.